Vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta tarde, ya casi tarde. Le pido me acompañe. Querido Señor, gracias por este momento de alabanza, de adoración. Y te pedimos que nos acompañes también en este momento, Señor. Ayúdame a hablar, Señor, conforme a tu palabra y ayúdanos a entender lo que nos quieres decir en esta tarde. Para la gloria de Cristo, Señor, te lo pedimos. En su nombre, amén. Vamos a ir a el libro de Hechos, capítulo 12. Hemos estado estudiando el libro de Hechos y vamos a iniciar en el verso 1 del capítulo 12 para tratar de introducirnos a los versos que vamos a ver el día de hoy. El libro de Hechos, capítulo 12, y vamos a iniciar la lectura en el verso 1. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Verso 6. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia y la obra de Cristo a lo largo de la historia ha sido enfrentada y ha presentado persecución, y se han levantado grandes personajes tratando de oponerse a la obra de Dios. Y en este momento estamos después de que Esteban ha sido muerto. Acuérdense que después de este evento se desata una persecución fuerte en contra de los cristianos, y como lo vimos en capítulos anteriores, estos creyentes que habían sido esparcidos iban por donde quiera predicando el evangelio. La oposición al cristianismo hasta este momento había sido por una facción religiosa, el sumo sacerdote y los saduceos, entre otros. Pero en este momento entra una persona a escena. Entra una línea de gobernantes. Aquí se nos habla de Herodes. Este sería Herodes Agripa I. El hermano Julio, la reunión anterior
nos daba un poco de información de quién era este Herodes. Era nieto de Herodes el Grande. ¿Y quién era Herodes el Grande? Bueno, nosotros lo conocemos porque fue el que mandó a matar a todos los bebés varones cuando andaba persiguiendo a Cristo. Y por aviso de un ángel, José y María huyen a Egipto. Entonces, este Herodes el Grande, de hecho, da muerte también al papá de este Herodes que estamos leyendo, o al que se hace referencia en este capítulo. Y Herodes Agripa, primero, como ya mencionamos, nieto de Herodes el Grande, entra a la escena. Y ya no es nada más esta parte religiosa o este grupo de judíos, sino también entra una parte que representaba al gobierno. Por lo que no es de extrañarse que, hermanos, el cristianismo enfrente toda clase de oposición, como ahora lo estamos viendo también ya formulando leyes en contra, pues, probablemente indirectamente, pero tiene que ver con el Evangelio, con los principios cristianos, con los principios cristianos para la familia y para la educación de los hijos. Entonces, ¿quién era este Herodes, nieto de Herodes el Grande? Un mercenario del poder. Se había valido de varias estrategias para llegar al poder y aunque él presumía que tenía una buena relación, acuérdense que en ese momento políticamente estamos en el Imperio Romano, él presumía que tenía una buena relación con los romanos. Se comenta también que por el contrario esa relación era frágil. Y lo que estratégicamente le convenía era ganarse la lealtad de los judíos. Entonces era bien sabido en ese momento que las autoridades judías estaban en contra de lo que ellos llamaban los cristianos, los nazarenos. Entonces, considerando este evento, encuentra una ocasión perfecta para congraciarse con ellos y es lo que resulta en el verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Estratégicamente lo hacía para quedar bien con las autoridades judías. Y iba a hacer lo que fuera necesario para mantenerse el poder y vemos el resultado en el verso 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Dice más adelante, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y aquí vamos a entrar. Había resultado bien para él hasta ese momento. Había resultado de manera benéfica para él. Había dado muerte a Jacobo y entonces se le ocurre la idea de que para hacer todavía esto más grande, haría lo mismo con Pedro. Y entonces decide prenderlo y lo encarcela. Dice el verso 4, y tomándole preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En el capítulo 5 de Hechos vemos a estas autoridades judías que ya habían capturado inicialmente a Pedro y a los apóstoles, y un ángel también del Señor los saca de la cárcel y los manda a predicar nuevamente, ¿no? Estas autoridades nuevamente van, ahora a lo mejor de manera un poco más pacífica, por temor al pueblo, y los vuelven a capturar. Sin embargo, son estorbados por Gamaliel. Él les dice, ¿saben qué? Dejen a estos hombres. Si no son nada, se van a desvanecer, pero no se vayan a encontrar ustedes peleando en contra de Dios. Entonces, de alguna manera, se encuentran estorbados por Gamaliel, pero tenían la ocasión perfecta ahora de que alguien se encargara de ese pendiente, e iba a ser Herodes. Y estratégicamente, en su mente tenía dos grandes ventajas. La primera ventaja, o
punto clave que tenía Herodes es que habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. En su mente, probablemente, se había enterado o alguien había recordado que habían sido liberados, se escaparon de manera milagrosa y él decía: eso no me va a pasar a mí. Elevamos el nivel de seguridad de la prisión. La costumbre romana para estos presos era atarlos a otros que custodiaban, es decir, entre las manos de el preso se amarraban a las manos de de 2 personas que los estaban custodiando, y aparte afuera había otros 2 y estos se iban relevando, de manera que en su mente ya no se podía fugar. Y el otro punto, el juicio sería después de la Pascua. Estaban ya casi por finalizar, estaban en los días de los panes sin levadura, y para él no había mejor momento. No iba a interrumpir la fiesta, probablemente para mostrarse respetuoso de las tradiciones o porque sabía que los judíos estaban ocupados. Eran fiestas solemnes para ellos, pero encontraba que en esos días había muchos peregrinos que subían para celebrar las fiestas. Entonces, el juicio que él iba a ser visto por todos y él iba a quedar bien, por así decirlo, con todos aquellos. Entonces él estaba prácticamente, ya tenía todo resuelto y él entendía que su plan tendría éxito. Ese es el contexto y vamos a entrar a los versos que nos toca estudiar el día de hoy. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Entonces aquí vamos a ver un pequeño contraste, bueno, un gran contraste. En el verso anterior, en el capítulo anterior, perdón, en el 11, en los últimos versos se nos dice que también uno de los hermanos se había levantado y había profetizado que iba a haber hambre. Entonces algunos hermanos mandan, conforme a lo que ellos tenían, ayuda a los que estaban en Judea. El primer acercamiento, la comunión, el apoyo entre los hermanos. Sin embargo, este evento había sacudido a la iglesia de manera que humanamente ya no era posible hacer algo. En el momento en el que muere Jacobo y capturan a Pedro, estamos hablando de horas antes de la ejecución de Pedro. Este evento mueve a la iglesia, la sacude y produce en ellos lo que produce o ha producido en cualquier persecución, y es la oración, porque ¿a quién vamos a ir? ¿A las autoridades? Las autoridades están en contra de nosotros en ese momento. ¿Vamos a levantarnos en armas? Tienen a todo el ejército romano. De manera que solo hay una opción, y creo que es la mejor, y es llevar nuestra causa delante de Dios. Pero se nos describe algo, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vemos a una iglesia unida, sin distracciones, pero el adverbio que se usa aquí, sin cesar, significa, es un término médico que significa estirar un músculo hasta el límite. Lo que podría ilustrar esto es como si tú quedaras suspendido de tus 2 manos en una altura o en el vacío y tu vida dependiera de eso. Sostendrías hasta lo último. Probablemente sientas un dolor muy fuerte, probablemente sientas que ya no puedas y tus músculos se empiezan a entumir, o cuando tienes que sostener algo, si nada más ahorita que me tocó tocar el pandero, la verdad ya me dolía el brazo, ¿no? Y eso era un pandero. Entonces imagina que estás soportando tu propio peso y tu vida depende de eso. Eso es lo que está tratando de describir. Esta palabra también se usa en la oración que hizo Cristo en el Getsemaní, donde su oración era tan intensa que sudaba gotas de sangre.
Hay situaciones que Dios permite de manera particular, y en este punto está hablando de la iglesia, que deberían llevarnos a orar de esta manera. Am, Uno de los eventos que a lo mejor nos acercó un poco como iglesia fue la pandemia. Recuerdo que en la pandemia, al principio a lo mejor no nos sorprendía tanto, pero empezamos a ver cómo cobraba vidas de conocidos, de familiares. Y empezamos a ver cómo nos enteramos, el hermano se contagió, sus hijos. Y esto nos llevaba a estar preguntando, ¿cómo estás, hermano? ¿En qué te ayudamos? Se hicieron las reuniones de oración. Se desenvolvía, se desenvolvía en torno a todo esto, ¿no? A cómo estaban los hermanos. Y veíamos oraciones de Dios contestadas, claro. Pero a veces, hermanos, cuán ligeros somos cuando alguno de nuestros hermanos, pone una carga de oración, hermanos, estoy pasando esto, les pido, oren por mi familiar. Cuán ligeros somos para, sí, lo vamos a orar. Si es que lo oramos. No es la clásica oración de vas en el carro, "Ah, Señor, te pido por fulanito que la está pasando mal, socórrelo". Es algo más profundo y por eso en el canto que estamos finalizando, solo pueden entender el grado de necesidad, de angustia, los que han estado en una situación así. Creo que todos. Y entonces cuando compartes esa carga es porque realmente ya no tienes a dónde ir, sino al trono y necesitas de los tuyos para que juntos se expongan estas causas delante de Dios. Em, Cuán ligeros somos también para orar por los inconversos. Esta es una reflexión, hermanos, para como iglesia, cómo estamos orando, cómo es la calidad de nuestra oración. ¿Realmente amamos las almas? ¿Realmente deseamos que las almas se salven? Que Dios pueda obrar en los que nos visitan día a día, que Dios pueda santificar a su iglesia, que Dios pueda consolidar a su iglesia. Porque este tipo de oración requiere disposición, requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere de un lugar, requiere de pasión. Por eso algunos comentaristas dicen que Occidente está muy apapachado. Tiene todo para reunirse, para estar en coinonía unos con otros. Paradójicamente no sucede así. Llegamos a perder el tiempo en otras cosas y hemos de reconocer que en nuestra agenda, el bloque más grande que define todo lo demás son nuestras ocupaciones. Esa es una realidad, hermanos. Nuestro trabajo entra primero y después de eso probablemente sean las ocupaciones familiares. Y después de eso, entonces a lo mejor toda la agenda eclesiástica, todas las reuniones, también las visitas a los hermanos. Esa es una realidad. Am, ¿Cómo son nuestras reuniones de oración? Y saben, pensaba anoche que estaba escribiendo esto, que a veces nuestras justificaciones son tan parecidas a la parábola de la gran cena. Acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo, te ruego me disculpes. Acaba de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, te ruego me disculpes. Acabo de casarme y no puedo ir, te ruego me disculpes. Y son tan legítimas. Pensemos, hermanos, ¿qué cambiaría si nosotros oráramos como oraba esta iglesia? Las cosas serían diferentes, nuestra vida sería diferente, la iglesia sería diferente. Santiago, capítulo 5, verso 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho y esa palabra eficaz tiene mucho que ver con esta actitud
que tenía esa iglesia en ese momento. Hermanos, en algún momento también la iglesia fue llevada a tal punto que no tenía nada más, solo dejarse en las manos de Dios, a disposición de su voluntad, en la providencia de Dios, y a donde iban a hacer su voluntad predicando el Evangelio. ¿Es fuerte? Sí, es fuerte. Ya no tienes que preocuparte por tu trabajo, porque ¿qué crees? Ya no tienes. Ya no tienes que preocuparte por tus posesiones, porque ya te las han quitado y también van por tu vida. Solo tienes que arrojarte a las manos de Dios, confiar en su providencia y avanzar. Son lecciones fuertes que la iglesia ha tenido. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Hermanos, pongamos un ejemplo a lo mejor un poco dramático. Supongamos que ya estamos en un gobierno comunista y bueno, históricamente sabemos que este tipo de gobiernos son de los que más han dado muerte a los cristianos a través de la historia, a miles, por miles. Que llegaran de repente soldados y nos descubrieran que estamos haciendo algo que es contra las leyes y nos llevaran a la cárcel, ¿no? Probablemente algunos se preocuparían. Estimados jóvenes, ¿qué dirían en ese momento? Pues yo ni quería, mi papá me obligaba, no lo sé, es algo que tenemos que pensar. Y supongamos que mañana es el día de nuestra ejecución. ¿Qué pasaría por tu mente en estas últimas 24 horas o menos? 12 horas. ¿En qué estarías pensando? Muchos estaríamos, no sé, poniéndonos a cuenta con Dios, otros llenos de miedo, pensando en qué va a ser de los nuestros. Y es tan interesante porque dice Pedro estaba durmiendo entre los soldados. Profundamente, tanto que el ángel tuvo que despertarlo. He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó. Entonces Pedro dormía plácidamente. Y esto es una pequeña reflexión. ¿Por qué Pedro estaba durmiendo? Tenemos en Juan, capítulo 21, una conversación donde Cristo le dice, ¿sabes qué? Cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías, pero va a llegar un momento en cuando seas viejo que te van a vestir y te van a llevar a donde tú no quieres. Y probablemente él también tenía esas dudas. ¿Será acaso este momento? ¿Seré lo suficientemente viejo para que ya sea el momento? Sin embargo, Pedro, por la gracia de Dios, había llegado a un punto tal que él descansaba en la voluntad de Dios. En medio de las circunstancias había aprendido él a confiar plenamente. Ya había estado en la cárcel, ya había sido azotado y lo que produjo en él no fue el, mejor ya no predico, no, sino dice que se sentían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por Cristo. Y lo vemos más adelante en su primera epístola, primera de Pedro 5:7, y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él sabía, Él vivía congruente a esto. Hermanos, ¿qué nos llega a quitar el sueño? Imaginemos que no somos capturados ni nos van a ejecutar, pero actualmente, ¿cómo vivimos? ¿Qué te quita el sueño? Pedro podía probablemente tomarse de esta promesa, aunque no sabía si era el momento o si ya era lo suficientemente viejo.
Pero ¿qué te llega a quitar el sueño? Vivimos en un mundo lleno de ansiedad, llenos de preocupaciones. El trabajo, la incertidumbre, la enfermedad, cuándo vas a morir, qué va a ser de tus hijos, qué vas a estudiar, si te vas a casar, si no te vas a casar. ¿Qué te quita el sueño? La economía, el gobierno, situaciones familiares. Y solo por mencionar algunas promesas, Salmo 127:2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Por demás está. Mateo 6, completo, el afán y la ansiedad, y finaliza, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Unas horas antes de su ejecución, Pedro estaba descansando. ¿Estamos confiando en Dios? ¿Vivimos el canto que estábamos cantando? Esa paz que yo siento. ¿De verdad? ¿O hay cosas que nos llegan a llenar de ansiedad y perdemos de vista que Dios tiene el control de todas las cosas? El ángel le dijo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, vemos una serie de instrucciones muy, muy detalladas. Átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Acuérdense que Pedro ya a este punto ya había visto algunas visiones, sobre todo la del lienzo que bajaba con todos los animales y le era dicho, mata y come. Pero estaba tan dormido que lo levantaron de manera abrupta y se despertó y ponte esto y sígueme. Y él iba ahí, pero iba confundido, probablemente dormido, y él pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Aparte de estos guardias que se tenían que relevar, una gran puerta de hierro, que se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vemos una intervención de forma sobrenatural otra vez, porque él ya había sido librado por medio de un ángel junto con otros apóstoles, y aquí nos da detalles de cómo un ángel del Señor lo saca de la cárcel, hasta el punto en el que, dice, el ángel se apartó de él, él regresa en sí y entiende lo que estaba pasando. Entiende que había sido librado de la mano de Herodes y de lo que el pueblo judío estaba esperando, que era que lo ejecutaran. Verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. El verso 12 va hacia sus hermanos a contarles, a presentarse delante de ellos como una forma de oración contestada. Y es un gozo, hermanos, cuando alguien comparte las oraciones y son contestadas y nos dice, hermanos, pasó esto, esto. La verdad es que nos gozamos cuando las oraciones son contestadas. E incluso a veces no es tan satisfactorio que las cosas no pasen como querramos, pero sabemos que Dios tiene el control. Y es aquí donde quiero pararme un poquito y analizar
2 puntos, porque hay un desenlace diferente para Jacobo y hay un desenlace muy diferente también en contraste con Pedro. ¿Por qué? Porque Jacobo es muerto y Pedro es librado de manera sobrenatural. Y es interesante esto porque en nuestra vista terrenal, en nuestra visión de las cosas sobre la tierra, podríamos exclamar, es que no es justo. Pedro de seguro era el favorito. Sin embargo, una de las características de Pedro es que siempre metía la pata. Para mencionar algunas cosas, cuando Cristo empieza a anunciar que él tenía que padecer y morir, dice que le toma parte y le dice, Señor, que ninguna de esas cosas te acontezca. Otra traducción dice, ni Dios lo quiera. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu vista en las cosas del cielo. ¡Qué fuerte! En la transfiguración, después de ver aquello, no podía quedarse callado. Señor, bueno, es para nosotros que estamos aquí, que hagamos 3 enramadas. Una para Moisés, una para ti y una para Elías. No sabía lo que decía. En el mar. Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine. Ven. Ante el miedo y la poca fe empieza a hundirse. Y entonces empieza a clamar al maestro. Siempre lo andaba rescatando. Impulsivo. Cuando iban a capturar al maestro, también saca la espada y le vuela la oreja a uno de los que iban para prenderlo. Cuando Jesús anuncia su muerte, no, no te voy a negar, aunque todos se escandalicen, yo no. Cristo le dice, me vas a negar 3 veces. Y vemos la historia, y para ese momento vemos a un Pedro totalmente diferente, pero no es favoritismo. De hecho, en el momento en el que Dios le dice, cuando eras joven, te vestías y ahí ibas a donde querías, pero va a llegar el momento en el que seas viejo y ahora alguien te va a vestir y te va a llevar a donde no quieras. Hay otra conversación más adelante acerca de Juan. Y Pedro le pregunta, ¿y qué de este? Jesús le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? De manera que lo primero que quiero resaltar aquí es la soberanía de Dios. Nuestra mente finita no logra comprender los planes de Dios. Y Dios es un Dios personal. Y a sus hijos les va a dar lo que necesitan, no siempre lo que quieren. Y esta es una parte que en mi carne no me gusta, ¿va? Porque es probable que muchos de los que estemos aquí enfermemos y muramos a causa de esa enfermedad. Es probable que muchos de los que estamos aquí partamos antes que otros. Pero también es probable que muchos de los que están aquí hoy vivan muchos años. Algunos puedan partir súbitamente. Ya lo vimos en el COVID, 2, 3 días. No sabías algo. No volvías a saber de esa persona. Muchos con un diagnóstico terminal van a estar por años. Un pastor por los rumbos de mi pueblo se ha despedido infinidad de veces de su familia y por la misericordia de Dios ahí está y ahí sigue. E inclusive muchos se han adelantado. Pero tenemos que entender esto, Dios es soberano. No hay favoritismos delante de Él, pero lo que resalta en el verso, ¿y a ti qué es? Es hermoso lo que dice adelante porque dice, tú sígueme. Aunque sean las condiciones que no nos gustan. En Jeremías, el pueblo ya estaba en el exilio y les dicen, hagan su vida aquí, edifiquen,
cásense, levanten una descendencia, yo tengo planes de bien para ustedes. A lo mejor no en las condiciones que ustedes se imaginan, pero Dios es un buen Dios. Ahora, él tenía propósitos todavía para Pedro, quien más adelante también sellaría con su muerte su fe, porque él es crucificado. La tradición nos dice que él iba a ser crucificado y no se sentía digno de morir como su maestro y es crucificado de cabeza. Pero la crucifixión era todavía considerada más cruel por lo que implicaba, pero también muere. Ahora, recordemos qué pasó con Jacobo. En algún momento él y su hermano, los hijos del trueno, llegan y se acercan a Cristo y le dicen, Maestro, queremos pedirte un favor. Adelante. Si queremos que uno se siente a tu lado y el otro a tu otro lado. Cristo les dice, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy por beber? Y ellos dicen, sí podemos. Dice, a la verdad, van a beber la copa de sufrimiento. Entonces, para Jacobo no era un papel de víctima. Había sellado su fe también con su martirio. Y si lo queremos ver de manera diferente, él entró primero a la gloria. Pero estamos a veces tan acostumbrados a ver las cosas con nuestra mente terrenal que no vemos el alcance de lo que implica. Estamos tan arraigados a esta tierra. Pero es una realidad, tarde o temprano vamos a partir. Por lo cual, ¿cómo estamos aprovechando el tiempo? Para los que son de la iglesia, para los que son integrantes, para quien forma parte de esta iglesia y también para los que Dios ha alcanzado, para ti que Dios te ha estado enseñando y probablemente esté haciendo en ti eh, su obra, el perdón de pecados para salvación. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? Estamos arraigados en todos estos temas, preocupados más por el que de comer, que de vestir. Y eso suponiendo que realmente tengamos una necesidad fuerte, pero normalmente son vanidades las que nos roban. Realmente es el querer más y el querer más y el quitar los ojos de las cosas del cielo y quedarnos con las terrenales. Am, para la iglesia es un llamado primeramente a la oración, a que revisemos cómo estamos orando, tanto de manera particular y en grupo. Y el pastor hacía un llamado, una exhortación en las exposiciones pasadas a ir y a predicar, a ir y evangelizar, a no esperar a que algunos líderes, el pastor u otros, eh, eh, no es solo tarea de ellos. Y nos decía, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿A quién estás predicando? En tu trabajo conocen que eres cristiano, hay alguien a quien le estás dando testimonio. Pero muy probablemente eso sea solo el resultado de nuestra pobre comunión con Dios y de nuestra pobre oración. Probablemente no lo estamos haciendo bien. ¿Cómo estamos orando de manera particular y como iglesia? Cuando oramos por las cargas de nuestros hermanos, ¿lo hacemos como si nosotros estuviéramos en ese momento, en esa circunstancia? ¿O simplemente somos livianos? Cuando oramos por los inconversos, cuando vamos al hospital,
y te enteras de las necesidades. ¿Cómo oramos por esas necesidades? ¿Cuánta pasión nos hace falta para derramar nuestro corazón delante de Dios realmente y pedir porque avive su obra? Nuestros jóvenes se pierden. La situación del país es cada vez peor, la maldad ha aumentado. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo están nuestras reuniones de oración? Te ruego me disculpes, acabo de comprar un campo, acabo de comprar una yunta, me acabo de casar, son tan legítimas. Nos hace falta humillarnos delante de Dios y que encienda nuestro corazón y nos dé la pasión que necesitamos para amar a su iglesia, para amar a los congregantes, para amar a nuestra familia, a nuestros hermanos. Debemos ser intencionales, hermanos, en nuestra vida de oración. También es un llamado como iglesia a la dependencia de Dios. No sé qué estés enfrentando, problema económico, enfermedad, alguna situación que te quite la paz. Ven y descansa en Cristo. Solo en Él hay descanso. Él tiene planes de bien, inclusive en las circunstancias más adversas. Aún en las dificultades también tiene propósitos. Cantábamos, no depende de las circunstancias. No miro las circunstancias. Y así debe ser. Nuestra paz no debe depender de las siguientes elecciones, de las revueltas que pueda haber. Cuán diferente sería nuestra vida si realmente tuviéramos esa dependencia a su voluntad. Para los que se han congregado durante mucho tiempo y aún no eres salvo, no te sigas resistiendo. Para los que también han dejado esa comunión, han dejado su primer amor, ¿qué esperas para venir a Cristo? No sigas corriendo detrás de cosas que no te pueden llenar. No sigas endureciendo tu cerviz. Eso significa que no te puedes humillar, que mantienes tu orgullo, que quieres seguir peleando con Dios por cualquier razón, la que tú quieras, aunque parezca válida para ti. Es que yo no merezco esto, o es que yo merezco aquello, y como no lo puedo tener, hay guerra, y te rebelas. No te sirve de nada. Muchas de las cosas que Dios ha permitido en tu vida es para que te acerques, para que vengas a los pies de Cristo, para acercarte a Él. No te sigas resistiendo. O probablemente no tienes ninguna enfermedad. Te está yendo de maravilla. Pero Romanos dice que no menosprecies su longanimidad. Aún sus bendiciones te guían al arrepentimiento. Ven a Cristo. Am, recuerda que Él busca primero darte lo que necesitas. Y si no eres salvo, lo que necesitas primero es perdón de pecados. Porque tienes un problema con la ira de Dios. Y nuestra vida es fugaz. Pero Dios mismo, por medio de Cristo, ha provisto un medio para que tus pecados sean perdonados. Ven a Cristo, no te sigas resistiendo. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos.
¿Cuánto necesitamos de tu Espíritu, Padre? Como iglesia, Señor, te necesitamos. Despierta nuestros corazones. Cuán lejos estamos de orar, Señor, como esta iglesia. Ven y ayúdanos, Señor. Despierta nuestras almas. Probablemente no llevamos fruto porque nos hemos alejado de ti. Probablemente hemos abandonado la comunión, la hemos hecho rutinaria. Nuestro corazón se ha endurecido y hemos perdido, Señor, de vista lo celestial. Te necesitamos, Señor. Despierta tu iglesia. Y aún en tu soberanía permite lo que sea necesario para despertarla. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a descansar en ti. Porque aún la misma muerte, Señor, es el pase a la gloria, Señor. Permítenos descansar en ti y poner nuestros propósitos y nuestras metas alineadas a ti para hacer tu voluntad. Te ruego, Señor, que tu Espíritu haga la obra en medio de los corazones que se han endurecido y se han resistido, Señor, e inclusive se han enfriado. No les des paz, Señor. Atráelos a ti. Convéncelos tú de pecado y permíteles salvación para gloria de Jesucristo nuestro Señor. Para tu gloria, Señor. Te lo rogamos. Amén.